Profe. ¿Qué más, muchachos? Listo, entonces en esta segunda parte de la clase les voy a compartir de nuevo la presentación y les voy a hablar de ese mito de Prometeo que está en el Protágoras, pero para hacerlo tengo que darles un poquitico de contexto histórico. Listo, vamos a hablar primero de este señor. Listo, este es Platón, el que escribió el Protágoras. Protágoras es como se llama la obra en donde está esta versioncita del Prometeo encadenado que les voy a compartir. Y Platón vivió en esta época, ¿sí? Antes, vemos ahí el AC, antes de Cristo, entre el siglo quinto y el siglo cuarto. Vean, la primera fecha, que es 427, es cuando nació. ¿Y por qué es mayor que cuando murió? Porque el tiempo es al revés. O sea, mientras más grande sea el número antes de Cristo, significa que es más antiguo. Y obviamente usted nace primero y luego muere. Entonces está primero el 427 que el 347. Según esta información, ¿cuántos años vivió este señor? 17, 30, 40, 50, 60 años. Si mal no están mis cuentas. Samuel, dime. Muchachos, entonces, bueno, acá está esta escultura de Platón y este señor es el principal filósofo en la historia. Entonces, primero, ¿qué significa filosofía? Es una palabrita griega que está compuesta por dos raíces. Primero está filos, que significa amor. Filos es amor. Y Sofía significa conocimiento. Entonces, filosofía significa amor al conocimiento. Filósofo es aquel que ama, que busca el conocimiento. ¿Listo? Este tema de la filosofía se lo inventaron los griegos. Eso surge en Grecia y busca, a través del uso de la razón, llegar a la verdad. Estos son los filósofos. Y alrededor de este Platón estuvieron otros dos personajes, son tres los principales filósofos en la historia. Está Platón, pero Platón tuvo un maestro. El maestro de Platón fue el señor Sócrates. Y a su vez, Platón fue maestro de otro señor, Aristóteles. Estos tres son los principales, los más influyentes de todos. Samuel, sí, por acá me está diciendo Samuel, que en Roma hay muchas esculturas de dioses. Sí, claro, porque el Imperio Romano fue siempre admirador de los griegos. Ellos buscaron copiar a los griegos en la literatura, en la religión, en todo, eran fanáticos. Es una cosa bien particular, muchachos, que por lo general cuando un país conquista a otro, arrasa con la cultura, arrasa con todo. Pero con el Imperio Romano hay una cosa bien particular. Los romanos conquistan a los griegos, pero adoptan la cultura de los griegos y sienten respeto y veneración. Entonces imagínense que cuando capturaban a un griego y lo hacían esclavo,
lo convertían en maestro y procuraban que les enseñara griego, o sea, la lengua, que les enseñara la literatura, que les enseñara a escribir. Es una esclavitud bien particular. O sea, la relación de entre Roma y Grecia es como si Roma fuera el discípulo de los griegos. Esa es la cosa. Muchachos, entonces les decía que el maestro de Platón fue Sócrates, pero nosotros de Sócrates no sabemos nada por escrito. ¿Por qué? Porque Sócrates fue un filósofo de la oratoria. Él no escribió nada. Él pensaba que la escritura era como un reemplazo malo, deficiente del diálogo tú a tú, del diálogo cara a cara. ¿Y por qué decía esto? Porque cuando usted lee un libro, usted, digamos, ve una idea que a usted no le casa, ve una cosa como, no, esto no tiene sentido. Y usted al libro no le puede preguntar, usted al libro no le puede decir, ve, acá hay una incoherencia. No, no te va a responder nada. Ahí están las letras del libro. En cambio, si alguien está delante de vos y te dice 2 más 2 es 5, usted le dice, no, 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 no. ¿Cómo así que 2 más 2 es igual a 5? Es que vea, usted tiene dos unidades, una, dos, y suma otras dos unidades, cuente cuántas unidades hay. 1, 2, 3, 4. No tiene sentido lo que usted está diciendo. 2 más 2 no es 5. Entonces, lo que Sócrates decía es no, o sea, es en el diálogo frente a frente que uno puede confrontar a las personas y ver si lo que están diciendo es verdad, es lógico, es coherente o no. Entonces, el método filosófico de de Sócrates, perdón, se llamaba la mayéutica. La mayéutica. Y consistía en que por medio de preguntas que Sócrates le iba haciendo a la persona, se buscaba llegar a la verdad, al conocimiento. Piensen en lo siguiente, Sócrates tenía una frase que es la célebre, la que aplicamos todos cuando no estudiamos para el examen. Y esa frase es, solo sé que nada sé. Solo sé que nada. Entonces, él decía, no, yo no sé nada, yo no sé nada. Alrededor yo tengo un montón de gente que dicen ser sabios. Bueno, vamos a ver si son sabios de verdad. Entonces Sócrates cogía a alguien y decía, no, es que eh, lo más, lo más bello es lo bueno. Y Sócrates se queda pensando, ah, lo más bello es lo bueno. Bueno, vamos a ver si es verdad. Y empezaba a hacerle preguntas. Y Sócrates era muy habilidoso y hacía preguntas truculentas para hacer que la gente cayera en contradicción. Y cuando caían en contradicción, Sócrates les decía, pero no pues que usted sabía. Entonces, ¿por qué me está diciendo una cosa y al mismo tiempo me está diciendo otra que es contraria? Y ahí Sócrates decía, vea, esa gente dice que sabe, pero en realidad no. O sea, eso que ellos están diciendo no aguanta un examen lógico. Y eso es lo que hacía el señor Sócrates. Al man lo adoraban y lo odiaban al mismo tiempo allá en Atenas. Profe, así se llama un pueblo. ¿Cuál pueblo? Apenas estoy viendo el chat, que por acá me está diciendo una compañerita. Un pueblo. Bueno, muchachos, entonces como Sócrates no escribió nada, nada nos quedó. Pero imagínense que el discípulo Platón, ese sí se dedicó a escribir, el que vemos acá, Ave María. Muchachos, yo en la clase pasada les contaba que de los autores trágicos, yo les dije que habían tres que escribían tragedias. Está Esquilo, que es el más antiguo, que es el que escribió Prometeo encadenado. Hay otro que es Sófocles y otro que es Eurípides. Y de esos tres, yo les conté todas las obras que ellos escribieron
y sin embargo a lo largo del tiempo se perdieron la gran mayoría. Solo quedaron 7 de uno, del otro también quedaron solo 7 de más de 80 que escribió cada uno, y el otro quedaron 19. Muchachos, imagínense que de Platón todo lo que él escribió ha pasado hasta nuestros días. Esa es la importancia. ¿Y sobre qué escribió? Muchachos, escribió sobre todo, sobre política, sobre ciencias, sobre moral, sobre teoría del conocimiento. Estos tipos eran muy brillantes y se dedicaban a echarle cabeza a las cosas. Y el modo en el que escribió Platón es bien particular, porque si uno coge un libro de filosofía, ay muchachos, uno empieza a leer y uno no entiende nada, uno dice, pero ¿qué es este galimatías? ¿Qué son estos jeroglíficos? Unas palabras raras, uno, uy, denso, pesado, un ladrillo. Pero Platón tiene un modo de escribir facilito, porque él usa el diálogo. O sea, los textos de él los coloca como si fueran diálogos. Y el personaje de esos diálogos siempre es Sócrates, siempre es su maestro. Ahora, lo que escribe Platón, que dice Sócrates, ¿es textualmente lo que dijo Sócrates? No, no tenemos modo de saberlo, no tenemos modo de saberlo. Pero entonces, siempre son diálogos entre Sócrates, o sea, ¿qué son los diálogos de Platón? Son diálogos entre Sócrates por un lado versus sofistas. Los sofistas eran una gente que vivía en Atenas y eran muy tesos hablando con la oratoria, eran muy tesos para convencer a las personas. Y acá les quiero hacer un breve contexto histórico. En esta época, en el siglo V antes de Cristo, pasa una innovación en la política. Aparece un ordenamiento que se llama democracia. Eso no existía en la historia del mundo. Se lo inventan estos señores, los atenienses, se inventan la democracia. Y otra vez es una palabrita griega, democracia es una palabra griega que la podemos dividir. Por un lado está compuesta en demos, que significa el pueblo, y por otro está cracia, que viene de kratos, y kratos es el poder. Entonces, democracia significa el poder del pueblo. Esa fue la gran innovación. Y pues supuestamente nosotros vivimos en democracia, pero la democracia que nosotros tenemos en la actualidad es diferente a la que tenían los griegos. Lo de nosotros es una democracia representativa, es decir, todos los mayores de edad podemos votar, tenemos derecho al voto y votamos o por el presidente, por los congresistas, por los concejales, por el gobernador, y son estas personas electas las que toman las decisiones. ¿Por qué es democracia representativa? Porque esos por los que nosotros votamos nos representan. Pero la democracia en sus orígenes era una democracia directa. ¿Qué significa directa? Que se reunían todos los ciudadanos en un espacio abierto y alguien hacía una propuesta. Vea, yo quiero que le cobremos más impuestos a los más ricos de la ciudad. Y entonces ahí directamente todos decían, estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Y se daba un debate y se votaba. Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? Profe, ¿por qué los niños no pueden votar? Porque se dice, cuenta la leyenda, aunque muchas veces no es así, pues que los niños todavía no tienen construido un juicio concreto de las cosas. Y en eso sí se parece la democracia ateniense y la democracia actual. Los niños no podían votar en ese entonces y tampoco pueden votar los niños ahora. Por lo menos no pueden votar por presidente, por concejal, pero los niños sí pueden votar, y lo hicimos hace poquito, por su representante de grupo, por el personero, en cosas que les competen.
pues ese es un ejercicio a pequeña escala de la democracia representativa. Listo. Pero en política, o sea, para nosotros votar, hay que ser mayor de edad, hay que tener la cédula de ciudadanía, porque supuestamente los adultos no se dejan manipular y pueden ver como con más criterio las cosas. No, no necesariamente eso es cierto, pero por eso es que los niños no pueden votar. ¿Listo? Muchachos, la clase se tiene que acabar lastimosamente ya, juepucha, porque a mí no me rinde esta hora. A mí no me rinde esta hora. Ay, bueno, muchachos, ¿con qué quiero que nos quedemos? ¿Con qué quiero que nos quedemos? Samuel, dale. Profesor, ¿por qué no hace más ¿cómo es? La clase, pues, con más tiempo? Muchachos, porque ustedes tienen clase ahorita, ¿sí o qué? A las 3, ¿Cómo así? ¿Ustedes no tienen clase a las 2? la profesora mandó un mensaje de que a las 3, ¿Cuál profesora? la de español. Les dijo que a las 3. Sí, acá dice. Ah, muchachos, no, entonces sigamos con la clase. Listo. Vamos a, si la profe la tiene a las 3, hágale. Gracias, Samuel. Excelente. Muchachos, entonces, eh, como se empieza a dar la democracia en Atenas, claro, es muy importante usted tener capacidad de hablar en público y convencer a los otros de sus propuestas. Entonces, el tema de ser un buen orador, tener un buen manejo del discurso, se convierte en algo vital y además eso te da estatus ante los otros. Bueno, pero vamos a dejar eso ahí. Le quería explicar también a Sofía una cosa bien importante. O sea, ¿por qué hay democracia directa en Atenas y por qué en la actualidad no puede haber democracia directa? Y es por el tamaño de las entidades políticas. Piensen, por ejemplo, Colombia, somos más de 50 millones de personas. En cambio, Atenas era una ciudad de 20.000 habitantes, era una ciudad chiquita, las ciudades eran pequeñitas. Entonces, imagínense, o sea, la totalidad de las personas que vivían en Atenas, que esa era la entidad política, era una ciudad-estado, cabía en el estadio Atanasio Girardot. Y nos sobraría espacio en el estadio, porque el estadio tiene una capacidad como para 50.000 personas más o menos, 20.000 eran los habitantes de Atenas. Y esos 20.000 que vivían en la ciudad, no todos podían participar. Como les dije anteriormente, los niños no participaban. Pero ojo, tampoco participaban las mujeres, tampoco participaban los esclavos y tampoco participaban los extranjeros. Los que no hubieran nacido en Atenas no podían participar, así vivieran en la ciudad. Eso nos deja con una cifra de 5.000 habitantes. Eran 5.000 hombres mayores de edad los que tomaban las decisiones en Atenas. Y esa era la democracia directa. Entonces, otra vez, retomo la otra idea. Era muy importante tener una buena capacidad discursiva, dialéctica. Y en este contexto democrático es que surgen los sofistas. No, nos quedan por ahí 20 minuticos de clase. Los sofistas son unos señores que hablan muy bien, que son muy tesos y le dicen a las personas, yo te puedo enseñar a hablar y a convencer a los otros en la arena pública. Y se ganaban la vida enseñándole oratoria a las personas. Entonces, Sócrates va a entrar a chocar con estos sofistas, porque el sofista no va a decir, yo te voy a enseñar
¿cuál es la verdad? No, no, no. Ellos le dicen, yo te voy a enseñar a hacerle creer a los otros lo que vos querás, independiente que sea verdad o no, independiente que vos creas sinceramente en lo que estás diciendo o no. Vos vas a hablar de una manera tan convincente que el otro va a creer lo que vos le digas. Eso era lo que decían los sofistas. En cambio, Sócrates decía, no, 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 no. O sea, no basta con que las cosas tengan apariencia de verdad, ni basta con que suenen bonito. No, la idea es que busquemos la verdad, que seamos filósofos, que busquemos la sabiduría verdadera. ¿Cómo? Mediante el uso de la lógica y la razón. Entonces ahí es que Sócrates cogía y le dice, venga, ¿usted qué está diciendo? Vamos a ver si eso que usted dice sí tiene sentido, si cuadran bien todas las partecitas del discurso. Listo, esa era la disputa. Por un lado los sofistas, por el otro lado el señor Sócrates. Ta. Y entonces todos los diálogos de Platón tienen un nombre de acuerdo al sofista contra el que se estaba enfrentando Sócrates. Entonces, por ejemplo, Protágoras es el título de un diálogo de Platón en el cual se está enfrentando un señor, un sofista que se llama Protágoras contra Sócrates, enfrentando como discursivamente, están ahí en ese diálogo, ta, 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 Sócrates haciendo preguntas y va enredando al otro para que caiga en contradicción. Cristian, ¿ibas a decir algo? Cristian, bueno, Profe, oigo. ¿qué usted por qué no deja entrar a Manuela? No, ¿cómo así? Si ella tiene el link, ella puede ingresar. Compártanle el link a Manuela, claro que puede entrar. Ni más faltaba. A ver, yo miro. No, ella sí puede entrar, oiga. Bueno, volvamos a la presentación. Listo. Este contextico para que entendamos lo que les voy a contar. Listo, ahora sí vamos a la parte... a la parte... Denme un segundito, yo silencio acá y vuelvo. Listo. La historia que el personaje, entonces estamos en el diálogo de Platón y Protágoras va a tomar la palabra y va a contar una versión del mito de Prometeo. ¿Con qué objetivo la va a contar? De decir cómo la sabiduría política fue repartida en todas las personas. Yo quiero que ustedes noten algo. Usted puede ser muy habilidoso en ingeniería y si usted sabe ingeniería, mi señora es ingeniera, ella tiene su conocimiento y hay otras personas que no, es que yo de eso no sé, yo de ese tema no sé, todo bien, listo. Hay otras personas, son médicos, no, es que el médico es el que sabe, él sabe cuáles son las drogas, cuáles son las enfermedades, yo de eso no sé. La gente reconoce que no tiene conocimiento en todas las cosas, excepto en política. Huepucha, todo el mundo, cuando usted empieza a hablar, no, que Uribe, que Santos, que Estados Unidos, todo el mundo, sea estudiado o no, tiene una opinión y va a pensar que su opinión es la correcta. Por eso yo no sé si ustedes han escuchado que uno no puede hablar de política, porque la gente termina peleando. ¿Por qué? Pues porque todos creen que tienen la razón y no están dispuestos a ceder. Entonces, Protágoras usa el mito de Prometeo para explicar por qué todo el mundo tiene habilidad política. Entonces vamos a ver cómo va la cosa. Cristian, ¿vas a decir algo antes de que arranque? No, profe, es que dejé la mano levantada. Listo. Entonces, la cosa va así. En esta versión, los dioses
crean no solo a los hombres, sino a todos los seres mortales, es decir, a los animalitos y a las maticas, a todo lo que es vivo y puede morir. Pero todavía no es el momento de que salgan a la luz. Primero hay que repartirles sus características, sus habilidades. Y los dioses tienen en una canasta gigante todas las habilidades de los seres vivos. Listo. Y le dicen a Prometeo y a Epimeteo, acá vuelve a aparecer Epimeteo. Acuérdense, Epimeteo es el hermanito menor de Prometeo, que se caracteriza por no ser muy inteligente, por ser medio taruguito. Listo. Sofía, dale, ¿qué vas a decir? Profe, pero entonces Pandora era como una diosa o era una humana normal. Listo. Pandora es la primera humana. No es una diosa, es una humana. En cambio, Epimeteo y Prometeo sí son dioses, son hijos de titanes. Acuérdense que los titanes son los dioses más antiguos, antes que Zeus y los hermanos. ¿Listo? Pero en esta versión que les estoy contando, no aparece Pandora, no aparece Pandora por ningún lado. O sea, los dioses en esta versión crearon tanto a los hombres como a las mujeres. Esta es una versión distinta de la de Hesiodo. Listo, tenemos que estar atentos a las distinciones. Entonces, los dioses le piden a Prometeo y a Epimeteo que repartan las características entre todos los animalitos, entre todos los seres vivos. Y listo, Prometeo tiene esa tinaja llena de características, de dientes, de garras, de pelos, de tamaños, y Epimeteo le dice, hey, manito, venga, hagamos una cosa, déjeme, yo reparto eso, yo le voy poniendo a los animalitos y usted al final, cuando yo haga toda la obra, usted la supervisa, usted me dice si sí lo hice bien. Y Prometeo se queda como, ay, parce, pero es que vos tenés famita como de ser medio torpe. Y a Epimeteo le dice, no, hermano, o sea, no es que yo sea torpe, sino que es que yo tengo mala fama, a mí no me han dado la confianza. Hágale, hermano, deme la confianza que yo lo voy a hacer bien. Y Prometeo como con desconfianza, hágale pues, pero no la vaya a embarrar, no la vaya a embarrar. Y Epimeteo dice, hágale, tire relajo, vaya, relájese y yo voy haciendo la repartición. Y empieza a ponerle las características a los animalitos. Y bien, al león llega la leona, tú vamos a ponerle unos dientes, unas garras para que pueda cazar. Y a los toritos, bueno, o sea, si los toros solo son carne, no, vamos a ponerle unas pezuñas bien duras para que puedan patear, vamos a hacerlos grandes y fuertes y vamos a ponerle unos cachos para que se puedan defender. Entonces, de ese modo, garantizaba que no se extinguieran los toros. Entonces dijo, bien, acá está nivelado. Y por ejemplo, los leones no pueden tener muchos animales, que no haya exceso de depredadores, listo. Entonces a los depredadores unas poquitas crías y los que son comidos por los depredadores, para que no se extingan, los vamos a poner a reproducirse mucho, que tengan muchas crías. Entonces, por ejemplo, el conejito, que uno lo ve tan indefenso, no. Entonces, Epimeteo dijo, bueno, vamos a darle esta característica, que tenga muchos hijitos los conejos y pongámoslo a vivir debajo de la tierra, que se pueda esconder debajo de la tierra para que no se lo coman tan fácil las bestias. Listo, bien, por ahí vamos. La jirafa, ¿qué hacemos con la jirafa? No, pongámosla grandota, que de un solo patadón pueda mandar a volar una hiena o un león, y así, o sea, con cada animalito le iba dando características con el objetivo de que pudiera vivir a lo largo del tiempo, que no se extinguiera la especie. Y bien, o sea, ¿para qué?
¿para qué vamos a hablar caca? Pero Epimeteo lo estaba haciendo bien. El problema es que cuando llegó a los seres humanos, se le acabaron las características. Todo se lo gastó en los animalitos de este pendejo. Y a los humanos, ¿qué nos queda? Nada. Nosotros no tenemos garras, los dientes son chiquitos, pues que seamos súper fuertes. No, no, realmente cualquier animal nos vuelve lampiños para acabar de ajustar. Nos molimos de frío si nos vamos para la nieve. No, 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 no. O sea, no hay nada más indefenso que un ser humano. Entonces llega Prometeo, empieza a inspeccionar la obra del hermano y dice, ta, el león, bien, el conejito, bien, ta, 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 ta. Llega el humano y, hey, Epimeteo, y el ser humano. Y Epimeteo, ay, manito, que se me acabaron las características. Y Prometeo como, pero vos sí sos mucho Vea, ya casi todos los dioses van a llevar a la vida a todos los seres vivos, a todos los animalitos, y vea cómo está el ser humano, está en viringa, está sin nada, sin armas, sin defensa. Pucha, yo sí sabía que no le podía dejar a usted la responsabilidad. Y los humanos apenas miraban a Prometeo como con esa cara de triste y Prometeo, ¿y nosotros qué? Prometeo, tranquilos, tranquilos, mis muchachos. Ustedes saben, seres humanos, yo los quiero mucho. Ustedes son mis seres vivientes favoritos. Yo voy a buscar el modo para que ustedes no se extingan. ¿Listo? Entonces Prometeo, en esta versión, sube al Olimpo, se mete al taller de los dioses, donde está Hefesto y Atenea, que son los más habilidosos con la mano. Acuérdense, Hefesto es el de la metalurgia, el que hace las herramientas de metal, el que hace las armaduras, es el orfebre. Y Atenea es una tejedora espectacular, hace unos bordados divinos, hace unos vestidos primorosos. Ustedes lo leyeron en Hesiodo, que es Atenea la que le hace el vestidito a Pandora. Bueno, entonces, lo que hace Prometeo es robarse la habilidad técnica, la habilidad manual de estos dos dioses tan tesos. Listo. Toma esas habilidades y además también toma el fuego. Claro, es que ¿de qué nos sirve tener la habilidad de hacer herramientas si no tenemos el fuego? El fuego es necesario para que el metal se ponga blandito y se ponga líquido y pueda el orfebre darle las formas que quiera y hacer las herramientas. Entonces, habilidad técnica sin fuego no nos sirve. Entonces, Prometeo, bien, inteligente como es él, se roba las dos cosas y se las da a los seres humanos. Y a partir de ahí, pues Prometeo va a tener su castigo, pero los seres humanos, a diferencia del mito de Hesiodo, no van a tener ningún castigo. ¿Sí? No hay Pandora, no hay caja de Pandora. ¿Qué es lo que pasa en esta versión? Que los seres humanos pues empiezan a hacer herramientas, a trabajar la tierra, a hacer casas, a vestirse, a adorar a los dioses. Todo eso lo empiezan a hacer, pero les falta un detallito, les falta habilidad política. Claro, tienen habilidad técnica, pero no habilidad política. ¿Qué significa que no tengan habilidad política? Que cuando se reúnen en grandes grupos empiezan a hacerse injusticias, empiezan los chismes, empiezan las peleas y así como se unen, se van separando de uno. Y ustedes saben, muchachos, que la unión hace la fuerza. Nosotros tenemos que trabajar en equipo para poder sobrevivir. Se desunían y quedaban presas fáciles para leones, para hienas, para hipopótamos, para cocodrilos. Entonces, la supervivencia como especie todavía no estaba garantizada, a pesar de que el hombre, los seres humanos, hombres y mujeres, tenían habilidad técnica. Acá vemos estas imágenes de Festos de Atenea. Vemos a Prometeo llevándole el fuego a los seres humanos menesterosos, necesitados.
Y resulta que la habilidad política no se la pudo robar Prometeo porque la tenía Zeus. Acuérdense, Zeus es el rey de los dioses y es el que disuelve cualquier problema que haya entre dioses. Y no se la puede robar Prometeo porque acuérdense que al lado del trono de Prometeo están Kratos y Bias. La violencia, Bias significa la violencia y Kratos el poder. No tiene modo Prometeo de robarse esa habilidad política. ¿Cómo la obtienen los seres humanos? Pues en esta versión, Zeus va a ser, a diferencia de las otras, Zeus va a ser bueno. Zeus va a mirar a los seres humanos y se va a apiadar de ellos. Y va a decir, yo necesito que al igual que los otros animalitos que pueden sobrevivir a lo largo del tiempo, pues también que los seres humanos lo puedan hacer. Y manda a Hermes a que les lleve la habilidad política a los seres humanos. Lo manda Zeus. Y Hermes ya está a punto de irse cuando le dice, venga, Zeus, pero ¿cómo voy a repartir esta habilidad política? Lo voy a hacer como las técnicas, pues que con un médico sirve para que haya mucha gente y no todo el mundo tiene que ser doctor, o como el arquitecto, que con uno que sepa construir casas basta y no todos tienen que saber esa habilidad, o cómo. Y Zeus le dice, no, 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 no. La habilidad política usted me la va a repartir entre todos, a todo el mundo le va a corresponder. Listo, les voy a leer literalmente lo que dice en esta obra, lo que dice en el diálogo Protágoras. Dice, entre todos, dijo Zeus, y que todos participen, pues no existirán las ciudades si participan solo unos pocos de entre ellos, como sucede en los otros saberes técnicos. Incluso, dales de mi parte una ley que al que no sea capaz de participar de la moralidad y de la justicia, lo eliminen como una enfermedad de la ciudad. Ese fue el mandato de Zeus. Listo, muchachos. Esa es la versión de Prometeo que nos da Protágoras. Y vean qué interesante. O sea, ya vemos un Zeus diferente. Y vemos, o sea, ya entendemos por qué, según Protágoras, todos deben participar en la política, porque Zeus le dio habilidad a todos. Esta opinión es contraria a la que tenían Sócrates, a la que tenían Platón y a la que tenía Aristóteles. Estos filósofos pensaban que los que tenían que participar de la política no era todo el pueblo, no eran los 5.000 ciudadanos, no, eran unos poquitos, los mejores, sabios, que supieran realmente qué era lo bueno para la sociedad. Por eso ellos proponen no democracia, sino aristocracia. ¿Qué significa aristocracia? El poder de los mejores. Aristos quiere decir mejor. Cracia es poder, viene de kratos, poder. Entonces, en este diálogo, Sócrates se va a oponer a esa posición de que todos deben participar en la política. Listo, muchachos, con esto terminamos la clase de hoy. Nos queda un minutico, algo para decir antes de que finalicemos. ¿Algún comentario, mis muchachos? Listo. Muchachos, entonces vamos a dejar ahí la clase. Dale Ana, antes de que nos vamos. Dale, pregunta.